Alfa y Omega, segunda temporada. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут, всем вопреки собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя. Una explicación de la sociedad actual en base a las Sagradas Escrituras. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Golemba y Ariel Kunkel. Paz a vosotros, queridos oyentes de Alfa y Omega. Si nos sigue asiduamente, habrá escuchado que en programas anteriores hablábamos sobre en qué lugar de importancia ponemos a Dios en nuestra vida. Es decir, si forma parte de un ámbito más o si ocupa un lugar transversal a todas nuestras actividades cotidianas. Se supone que si somos hijos de Dios y creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, tenemos que vivir a la manera de Dios nuestra vida, buscar cada vez más el carácter de Cristo. Sucede todo lo contrario. Si salimos a la calle podemos ver que la gente que se dice cristiana es muy difícil que viva su vida de acuerdo a los estándares normales de un hijo de Dios. En el programa de hoy podremos escuchar acerca de este tema. Él mismo pondrá una interrogante en nuestra vida. ¿Somos dignos de ser llamados hijos de Dios? ¿Somos dignos de que uno murió en la cruz por nosotros? Escucharemos qué nos dice la palabra de Dios y material extrabíblico acerca de esta cuestión, traída por nuestro hermano Ariel. Pero antes vamos a invocar la presencia de Dios en este programa, para que pueda también hacer un espacio en su casa o en su auto o en el colectivo por donde ande y pueda escuchar este programa. Bendito y santo Dios que moras en las alturas de los cielos y que has creado el universo y nos has elegido a nosotros para ser llamados tus hijos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios nuestro, te agradecemos por esta nueva oportunidad que tenemos de hablar de tu palabra, de hablar del sacrificio amado de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador, del que estamos muy agradecidos y queremos ser dignos de ser llamados de esa manera, tus hijos. Te pedimos que puedas obrar a través de nuestras palabras, que somos nosotros meros instrumentos nada más, un canal de comunicación que intenta reflexionar acerca de las temáticas de estos últimos tiempos. Te pedimos que puedas obrar en la vida de los que nos escuchan, que puedan abrir sus oídos a atenderte más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Te agradecemos esta oportunidad y te pedimos que nos acompañes en todo lo que damos aquí y que bendigas la vida del que nos está escuchando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho para el instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y de temor.
Hola querido Radio Escuchas, los saludo con la paz de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo 10. Quiero leerles esta porción para que lo tengan bien en mente, lo tengan bien fresco. Versículos 34 al 39 nos dice así la palabra de Dios. El Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, a los fariseos, a los saduceos y a todo aquel que estuviese dispuesto a escuchar su palabra y lo que Él tenía para decir. Palabras difíciles nos habló muchas veces nuestro Señor Jesucristo. Palabras duras, pero que eran necesarias. Y a medida que vaya transcurriendo el programa, irá viendo que esas palabras repercuten hoy y que es muy distinto a lo que se predica en las diferentes iglesias. Léalo conmigo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Quien quiera ser un verdadero cristiano deberá sufrir. Si queremos vivir una vida dichosa y feliz, esta no será el camino más fácil. Hoy escuchamos en las diferentes iglesias el Evangelio liviano, como nos gusta llamarlo, el título que le puso nuestro hermano Eliezer, o el apodo, donde la mayoría de ellas hablan del ministerio de la abundancia. Dios quiere que tengamos una vida abundante aquí en la tierra. El eslogan de ellos es ocupando, y como siempre sacando de contexto las palabras de nuestro Señor Jesucristo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero esta no es la vida que nos desea nuestro Señor Jesús. No es la vida aquí en la tierra la que Él nos está llamando a vivir para que la tengamos en abundancia, sino la vida venidera. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados. Esto quiere decir que la vida del cristiano es un camino de espinos y cardos. Aquellos que estén trabajados y cansados, quiere decir que son esas personas que verdaderamente dedicaron su vida al Evangelio, a seguir al Señor Jesucristo, y han sufrido y han penado por ello. ¿Qué más ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesús de lo que Él tuvo que sufrir por nosotros en el Monte Calvario? O el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo, todas las penurias por las que tuvo que sufrir, que tuvo que pasar durante su ministerio aquí en la tierra, donde el Evangelio, cuando comenzó, allá por el año 39, 40, después de nuestro Señor Jesús, partiendo de Antioquía de Siria, partió hacia Chipre con Bernabé, pasando por las diferentes ciudades, Perge, Panfilia, y luego, como sabemos, terminó su vida en Roma, crucificado de cabeza, como lo hemos dicho en una oportunidad en este programa. Pero sigamos hablando acerca de este Evangelio liviano, como le decimos. Este nos presenta a los diferentes pastores o profetas, como también existe hoy el término, donde nos hablan de esta vida en abundancia, de que podemos tener, que Dios quiere que tengamos varias casas, muchos autos, una vida de lujos. Pero aparte de Salomón, ¿quién tuvo una vida de lujos dentro de los profetas, dentro de los hombres de Dios? Ninguno. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La palabra espada, aquí traducida del griego májaira, era una espada o un cuchillo griego de hoja curva.
en la Biblia se mencionan más de 400 veces la palabra espada. En muchas de ellas, su sentido es figurado o simbólico, y en algún puñado la palabra es literal. Es decir, que la palabra espada significa juicio en este contexto. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los hijos y los enemigos del hombre serán los de su casa. Podemos entender que Jesús, o la persona de Jesús, o lo que Él representa, el cristianismo en sí, es algo divisorio. Nos enfrenta contra los de nuestra propia casa. Al aceptar el Evangelio, podemos perder nuestros amigos, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros allegados, pero tiene su recompensa al mismo tiempo. Déjeme contarle una historia que la oí no hace mucho tiempo. Esta es la historia de una mujer musulmana, criada y nacida en Pakistán, que tenía dudas. A medida que fue pasando el tiempo, tenía dudas acerca de su religión, de las cosas que estaban pasando en su país, y que luego de un tiempo se conoció con un hombre quien sería su futuro marido, que era cristiano. Ella abrazó la fe cristiana, pero sabían que el cristianismo es una religión perseguida allí, y esta pareja se casó mediante la ceremonia del Islam, como si fuesen musulmanes los dos, pero ocultaban que eran cristianos. Asistían a una iglesia cristiana de allí, a escondidas, hasta que un día fueron descubiertos y sus familiares les dieron la opción de o aceptaban nuevamente la religión del Islam o serían apedreados. Actualmente en muchos países musulmanes, no en todos, no vamos a generalizar, cuando una persona deja de ser musulmana o deja de practicar la religión del Islam, es como si muriera. Se celebra un funeral y si esa persona se vuelve a cruzar con sus familiares, estos no le dirigen la palabra. Es como si muriera si no existiese más. Por más que se le cruzase enfrente, todo lo que ustedes quieran, pero esta persona para ellos está muerta. Como les dije, no vamos a generalizar, no es en todos los lugares. Continuando con la historia, esta pareja debió huir de Pakistán y llegaron a España, donde sus parientes los persiguieron. Por suerte no los alcanzaron, pero fueron amenazados de muerte por sus familiares. Esto nos demuestra que tal vez, si lo ponemos en tela de juicio, ellos en primer lugar debieron aceptar el cristianismo y demostrar no ocultar. Pero al mismo tiempo nos demuestra que ellos no claudicaron en la manera en que no aceptaron nuevamente la fe musulmana, sino que continuaron a pesar de las luchas, a pesar de los momentos difíciles por los que tienen que pasar. Lo último que escuché de esta historia es que estas personas no tienen trabajo en España, sino que están viviendo de un mantenimiento económico que les da el gobierno español. Pero como les dije, debemos rescatar que estas personas no aceptaron o no claudicaron en su fe. La división por la religión se remonta a tiempos antiquísimos. Lo vemos en la ofrenda que hicieron los hermanos Caín y Abel. Abel había hecho un sacrificio o un ofrecimiento mejor que su hermano Caín, pero su hermano lo mató por envidia. Sus obras fueron mejores, las obras de Abel fueron mejores que las de su hermano, y aún hoy hablan de él mejor que de su hermano. Luego, continuando en el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No nos dice, muchas personas en diferentes religiones nos dicen que debemos dejar todo por Cristo.
Pero esto no es así. Debemos, como lo dijo Eliezer al principio del programa, debemos poner a Dios en primer lugar y todas las cosas vendrán por añadidura. Luego ponemos a nuestros familiares y por supuesto por último pondremos a nuestras cosas materiales. Además, hace unos programas habíamos dicho también de que el amor a Dios perfecciona el amor hacia las demás personas. Es decir, no es, como dijo Ariel, dejar de lado todo por Dios, sino es ponerlo en el lugar correcto, es ponerlo en el lugar central en nuestra vida, y seguramente esa comunión que vamos a conseguir amando a Dios por sobre todas las cosas, como es el gran mandamiento, va a perfeccionar nuestro amor hacia nuestros familiares, va a perfeccionar nuestro amor hacia el prójimo, va a perfeccionar el amor a nuestros enemigos, como dice la palabra suya. Es así. Entonces estamos hablando aquí de poner cada cosa en el debido lugar. Hay para todos, es decir, tenemos la capacidad de amar a todos, pero es necesario poner a Dios en primer lugar en nuestra vida y vivir la vida de acuerdo a los principios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y luego nos dejaron sus discípulos. En resumen, no nos dice que debemos dejar de amar a nuestros seres queridos, sino que tenemos que poner a Jesús en primer lugar. Por supuesto, la familia es algo que nos ata aquí en la tierra. Trabajamos por causa de nuestros hijos, nos gusta visitar a nuestros parientes, pero ¿estamos dispuestos a dejar todo esto por causa del Evangelio? ¿Qué les parece mejor a ustedes, queridos radioescuchas, ganar la vida eterna por causa de Jesús o perderlo todo por causa de nuestros amigos y nuestros parientes? Y como decía en las primeras partes que leíste, ha venido a traer espada a nuestro Señor Jesús. Y hoy se predica la parte del amor nada más, que está muy bien porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Pero nuestro pastor Antonio siempre recalcaba algo: Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y vemos que los pastores de estas iglesias que predican este evangelio liviano son iglesias, entre paréntesis, que están repletas de personas. Son grandes y crecen cada vez más, y tienen el lema de ensancha tus estacas por la cantidad de bendiciones que van a venir, como dice por allí en el profeta Isaías. Pero es claro, es obvio que se van a llenar, porque a la vez es un evangelio vacío de contenido, porque es: vení, no importan tus pecados, no importa todo lo que hiciste, no importa cómo vivís, lo importante es que reconozcas a Dios en tu vida y le adores. Entonces esta gente va a las iglesias, no llevan sus Biblias, la única disertación es la del pastor, son mensajes cada vez más cortos. Hablábamos el sábado aquí en las iglesias, duran cada vez menos, mensajes de 5 o 10 minutos, donde no se refuta nada, porque lo que dice el pastor, que a veces ni siquiera está en la Biblia, no tiene base bíblica, está bien. Y elevan la figura de estos pastores, y que tienen hasta su seguridad personal, y andan en grandes autos lujosos de una manera no austera, ni siquiera parecida como viene nuestro Señor Jesucristo. O sea, desde el vamos están equivocados, tienen grandes mansiones, roban los diezmos. Como hablaba Ariel el sábado en nuestro culto a Dios, decía, lamentablemente por culpa de estas personas, por una parte ganan muchos fieles, pero por otra ensucian el evangelio, porque dígame si usted no ha hablado con alguien que dice: yo no voy a ir a una de estas iglesias, porque el pastor es un ladrón. Y meten a todas las iglesias o a todas las congregaciones dentro de ese parámetro. Entonces ahuyentan a la gente, elevan una figura de las iglesias en donde se lucra con el evangelio, y no son todas las iglesias así. Es más, dentro de una denominación no todos los pastores lo hacen, pero no predican la espada, no predican el pecado. ¿Por qué? Porque van a espantar a la gente, que cada vez quieren que le corrija menos la gente. Cada vez le gusta escuchar menos sobre el pecado, cada vez predomina más la razón del ser humano por sobre los principios bíblicos. Entonces, no temáis manada pequeña, nos dice la Biblia.
A veces nos asustamos o pensamos, ¿cómo puede ser que no podamos ganar más gente para la obra de Dios? Claro, porque dentro del contrato, cuando aceptamos a Dios, cuando lo reconocemos, entramos a las aguas del bautismo, somos un hombre nuevo, viene una serie de requisitos que tenemos que cumplir. No podemos seguir pecando a la manera del hombre viejo. Pero estas iglesias generalmente dicen, no importa, Dios es un Dios de amor, Jesús perdona, tenemos a Jesús en la cruz para ir y depositar nuestros pecados, claro, pero no hay ni un cambio en la vida de esa persona que se convierte, entre comillas, a Dios. Pero como siempre digo, el aceptar a Jesús implica un cambio radical en nuestro ser. Como vos lo decías recién, dejar el hombre viejo y aceptar al hombre nuevo que vaya como lo dijo nuestro Señor. Tenemos que nacer de nuevo, es decir, tenemos que ir aprendiendo cada día nuevas cosas para ir perfeccionándonos. Lo hablábamos ayer, no nos gusta atacar a las diferentes religiones, pero llega un momento en que lo debemos hacer. Estas diferentes iglesias, como bien lo decías, evangelio vacío, llenas de personas, como por ejemplo la iglesia más grande del mundo, dirigida por Joel Osteen, allí en Texas, la iglesia del pastor Maldonado, y también la del guatemalteco Cash Luna, con sus shows, porque en realidad lo que hacen es un show. He visto algunos videos donde tiran la Biblia en el piso. Qué gran falta de respeto contra la palabra de Dios. La palabra de Dios siendo pisoteada de esa manera, donde hacen jornadas de sanación y de poder y de fuego, de show y de luces. Siempre cuando veo esas clases de cosas me pregunto, ¿qué haría nuestro Señor Jesús en ese momento? ¿De qué manera reaccionaría Él? O nuestro apóstol Pablo. Seguramente rasgarían sus vestiduras. Es conocido el caso donde se hizo una fiesta electrónica dentro de la iglesia, con DJ, con robots, con toda la parafernalia de una discoteca. Y si notamos lo que decía el Señor Jesús cuando entró al templo, mi casa era casa de oración y la has convertido en cueva de ladrones. ¿Cuánto más si viera estas blasfemias que se hacen dentro de las congregaciones, donde el pastor sale en medio de la fiesta a decirle a los jóvenes que pensaron que los jóvenes de Dios éramos aburridos, que no podíamos tener nuestra propia fiesta electrónica? Y no es esa la manera en que hay que adoctrinar a nuestros jóvenes, para nada. La idea es diferenciarlo del mundo, ¿no? Traer el mundo dentro de la iglesia para que no parezcamos que no somos iguales a ellos. Sino qué diferencia hacemos nosotros los cristianos si nos comparamos con la gente del mundo. Cuando nuestro Señor Jesús buscaba seguidores, porque lo hizo durante toda su carrera, lo dice en Mateo 8, versículo 19, y vino un escriba, no cualquier persona, un escriba vino y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A lo que Jesús le responde, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto no quería decir que esta persona, el padre de este joven, estaba muerto, sino que debía dejar a su padre, dejar todo por causa del Evangelio. El momento de seguir a Jesús es ahora, no mañana ni pasado, sino ahora. Poner excusas para seguir el Evangelio puede ser peligroso. Podemos decir, cuando me reciba de lo que sea que esté estudiando, voy a bautizarme y ahí tendré tiempo para practicar el Evangelio, para crecer dentro de la iglesia o poder ejercer algún cargo. O cuando tenga mi casa, o cuando tenga un mejor trabajo. No debemos retrasar el llamado de la cruz. Con Jesús, y esto es algo
muy importante, con Jesús no hay término medio. No se le puede seguir a medias. Con Él es todo o nada. Jesús no acepta el Evangelio liviano. Y lo que viene a continuación es algo que lo hablamos muchas veces aquí. Sabemos que habrá un juicio, y en ese juicio cada uno de nosotros seremos juzgados. Estaremos ante el gran trono blanco, como lo relata Apocalipsis capítulo 20, el verso 11, y no existe la salvación familiar, lo hablamos hace algunos cultos. Si usted cree en eso, déjeme desilusionarle, que está terriblemente equivocado. Si usted cree que va a entrar con su familia en tropel frente al gran trono blanco para ser juzgado, usted está equivocado. Solamente usted y su hermano, su hermana, su padre, su tío van a ser juzgados individualmente, no junto con ellos. Por eso dice: el que toma tu cruz y sigue en pos de mí, y aquel que no lo haga no es digno de mí. La cruz la tomamos voluntariamente, nadie nos obliga. Dios nos dotó de libre albedrío. Si queremos seguir en el mundo, podemos hacerlo. Si queremos seguir a Cristo, tomemos nuestra cruz. La canción que escucharemos a continuación fue escrita por Charles Wesley en 1738. Wesley fue un líder de la Iglesia Metodista y tiene en su haber más de 6.000 himnos. Sí, me escuchó bien, 6.000 himnos. Algunos de los más conocidos son Cariñoso Salvador, O que tuviera lenguas mil, Dicha grande, Oído un son en alta esfera, entre muchos otros. Este himno que les quiero compartir no existe una versión en español, pero la cuarta estrofa es un solo masculino que se van a dar cuenta, que dice aproximadamente lo siguiente: Por mucho tiempo estuvo mi espíritu aprisionado, atado al pecado y a las tinieblas. Has enviado un rayo vivificante, me levanté del calabozo encendido con luz, mis cadenas cayeron, mi corazón fue liberado, me levanté, avancé y te seguí. Muchas de las canciones de Wesley están dotadas de un contexto bíblico. Esta porción la escribió pensando en la liberación del apóstol Pedro, relatada en Hechos capítulo 12. Escuche a continuación esta canción y luego continuaremos con su programa Alfa y Omega.
in spirit lay, fast bound in sin and nature's night. Thine eye diffused a quickening ray. I woke, the dungeon flamed with light. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed thee. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed thee. Alfa y Omega, segunda temporada. Luego de escuchar esta hermosa alabanza, continuamos con su programa Alfa y Omega y acompáñeme en el versículo 39 de Mateo 10. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si queremos ganar la vida eterna, debemos perder esta vida mundana. Esto es Evangelio. A ver, te hago una pregunta, Eliezer. ¿Qué pensarías si me ves a mí comprando un campo? Me ves vendiendo todo lo que tengo, pongo en riesgo a mi familia, a mi economía familiar, pero yo sé algo. En ese campo se encuentra la perla de gran precio. Vas a decir, Ariel se volvió loco. Pero yo sé que comprar ese campo, que en realidad la tierra no vale nada, pero lo que se encuentra allí sí lo vale. Hablamos hace un rato sobre las aguas del bautismo. Cuando nos enfrentamos a las aguas del bautismo, se supone que hemos comprendido previamente que la vida cristiana vale la pena, que hemos negado esta vida mundana y nos entregamos a Cristo de cuerpo y alma. Pero muchas veces lo olvidamos y la Biblia nos lo recuerda cada vez que la leemos. Y no estamos hablando de matarnos, literalmente, sino de morir al viejo hombre. Es decir, sus pasiones, sus deseos. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces es cambiar de mentalidad, cambiar de metas, cambiar los objetivos. Si tengo que tener menos por dedicarle tiempo al Evangelio, y bueno, deberé tener menos. Leíamos en el programa anterior, la sabiduría, su ganancia más rica que la plata, que el oro. Sin embargo, nos está sucediendo esto en los últimos tiempos, y por algo quizás son los últimos tiempos. Las personas tienen un problema de prioridades. Y como decimos y repetimos, y vamos a repetirlo a partir de ahora, Dios es un Dios celoso. Nuestro hermano Joel siempre nos repite eso, invocando los 10 mandamientos, que quiere que lo pongamos en el primer lugar de todo lo que hagamos. Y volvamos a esto. Sí, pero Dios a mí me bendice, mirá todo lo que tengo. Está perfecto. Pero poned vuestro tesoro en las cosas de Dios, en el cielo. A veces
entendemos las bendiciones solo económicamente hablando. Vamos a repetirlo otra vez. Y Dios bendice de diferentes maneras, no solamente la parte económica. A ver, pongamos el siguiente ejemplo. Cuando hicimos nuestros votos matrimoniales, ¿qué dijimos? Prometemos amar y respetar a nuestro cónyuge en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Pero, y con perdón de mi esposa, ella lo va a entender porque no estamos unidos en yugo desigual, el amor de Cristo, su fidelidad es perfecta, sin mácula, sin mancha, sin arruga. Es superior a cualquier amor que haya existido o exista. Muy superior al amor que lo pueda tener cualquier persona con su cónyuge, o el amor que puede tener un padre hacia un hijo, o el amor que le pueda tener a cualquier cosa. Si usted no está casado o tiene algo que le gusta muchísimo, el amor de Cristo, el amor por Dios, es superior a cualquier cosa. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. Entonces lo entendemos perfectamente, que el amor que podemos tener por cualquier cosa aquí en la tierra no se compara con el amor de nuestro Dios y el amor que le debemos tener a Él. Ya lo hemos hablado en el programa de la primera temporada. La pregunta que le hace Jesús a su discípulo amado: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Lo que le responde: sí, Señor, tú sabes que yo te amo más que a todo. Apacienta mis ovejas, le dice. Pero no queremos entrar en ese tema aquí, que ya lo hemos debatido, sino que a lo último el Señor Jesús le dice: entonces sígueme, deja todo y sígueme. Hasta aquí quiero hacer dos altos y reflexionar acerca de lo que nos estás contando, Ariel. La primera parte acerca de estos pastores, de estas iglesias, de este tipo de evangelio. Cansados, hartos, estamos, y la gente también está, y por eso a veces no acepta a Jesús, no acepta ir a una iglesia, porque ve estas cosas. Cuando vine a la iglesia no tenía nada, perdí mi trabajo, perdí mi familia, estaba enojada conmigo, pero ahora que me acerqué a la iglesia tengo una casa nueva, tengo un auto nuevo, todo mejoró en mi vida, todo ha cambiado, es un milagro y aleluya, y gritan todos. No es así. No te va a cambiar tu situación económica. No siempre puede suceder, por supuesto que sí, porque quizá llevabas una vida muy relajada, hablando mal y pronto, y encauzarte en el camino de Dios te va a ayudar a encauzar tu economía, tus prioridades, te va a ayudar a administrar mejor, o te va a dar mayores oportunidades porque vas a abrir la mente a recibir las bendiciones, pero no que automáticamente al entrar a una iglesia ya viene la bendición económica y todo lo demás, y la gente se avalancha hacia esas iglesias y esperan ese milagro, y frustración cuando no sucede. Y muchas veces son actores pagos los que están ahí haciendo esto con la palabra de Dios. Es realmente miserable lucrar con el evangelio. Es algo, debe ser una de las peores blasfemias que puede haber ante nuestro Dios, lucrar con su nombre. O escuchamos también esto: ¿qué culpa tengo que Dios me bendice tanto? O sea, estar orgulloso de una bendición de Dios. O sea, es totalmente contradictorio. Deberíamos ser más humildes y decir: gracias a Dios tengo que comer, gracias a Dios me pude comprar un auto, gracias a Dios tengo un nuevo trabajo. No estamos hablando aquí o haciendo una apología a la pobreza, no queremos eso tampoco, sino que así como administras tus bienes, también administres tu tiempo para Dios. Sería bárbaro, bueno, que podamos tener todo equilibrado en nuestra vida, nuestro tiempo para Dios, nuestras finanzas bien equilibradas y tener prosperidad, pero que esa prosperidad vaya en equilibrio y no dejándola a Dios de un lado por nuestra economía. Por otra parte, hablabas bien sobre la familia, y a veces el error de la familia es de creer que si un padre trabaja para Dios ya está hecha la obra. Es decir, si mi papá fue un gran predicador o si le dedica tiempo a Dios, ya estoy salvo yo también.
muy bien dijiste que no. No vamos a entrar todos al reino de la mano del que sí trabajó para Dios. Y a veces es triste cuántas veces, y no siempre un padre, a veces un hijo puede trabajar para Dios y la familia no lo acompaña, un hermano, una hermana, y a veces sufren burla de decir, vas a ir otra vez allá, bueno, anda a trabajar, total, le podemos ir todo el reino, porque hay este tipo de personas. No es así. ¿Y cómo se siente esa persona, no? De ir sola siempre, o de ir a la iglesia sola y que su marido no la acompañe, o su mujer no la acompañe, o sus hijos. ¿Cuántas lágrimas han derramado esas personas? Pero ¿cuál será su recompensa, no? ¿Cuántos tesoros en el cielo ha acumulado esa persona? Y cuán glorioso será el día del juicio de Dios para ella. En cambio, esas personas que se han burlado, esas personas que no se esforzaron para Dios y que vieron que su familiar sí lo hacía, lamentablemente no van a entrar al reino. Como dice la palabra de Dios, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya no va a haber más tiempo para nada. La Biblia dice, este es el tiempo aceptable, he aquí el tiempo de salvación. Fue un lema de un congreso que hemos tenido nosotros. El llamado es ahora. Cuando sea el día de la ira de Dios, como dice su palabra, ya no va a haber más tiempo. Y todas las riquezas que hayas podido acumular no te servirán para comprar el Evangelio. Lucrar con el Evangelio no es nada nuevo entonces. Lo vemos en Hechos capítulo 8, donde Simón el Mago quiso comprar el Espíritu Santo a Pedro. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. A lo que le responde Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahí entonces comprendemos que las cuestiones de Dios no se tratan de dinero, sino de un corazón dispuesto, de aceptar que somos pecadores y de que queremos redimirnos, de que la muerte de nuestro Señor Jesús no fue en vano, de que sus padecimientos, de sus persecuciones, tienen un propósito para nuestra vida. Y el último versículo que les quiero compartir se encuentra en Filipenses, y es algo tan hermoso lo que nos dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol lo comprendió mejor que cualquiera. La vida en la tierra es pasajera, por tanto debemos sembrar la semilla aquí para cosechar fruto maduro allá, y no desviándonos ni a derecha ni a izquierda de la senda de justicia. Pero volviendo más atrás, Jesús tuvo la oportunidad de echarlo todo por la borda. Cuando se enfrentó a Satanás en el comienzo de su ministerio, ya por Mateo capítulo 4, imagínense ustedes si él hubiese aceptado el ofrecimiento de Satanás, aceptar todos los reinos de la tierra, él no sería digno como lo fue. Vean ustedes la madurez que tenía ya en el principio de su ministerio, donde se enfrentó a Satanás en momentos o en los ámbitos donde nosotros somos inexpertos. Jesús lo rechazó de un plumazo y con argumentos basados en las Sagradas Escrituras, por supuesto, porque él conocía ya las recompensas y la corona que le esperaba. Si él hubiese aceptado lo que el diablo le ofrecía, él mismo no sería digno, como les dije recién, de recibir lo que el Padre nos ofrece a nosotros. Hemos leído la Biblia de punta a punta y sabemos que si acabamos la carrera como se debe, seremos reyes y sacerdotes para Dios y coherederos con Cristo. Pero el pecado que mora en nosotros nos lleva continuamente a descarriarnos. Habíamos hablado sobre el voto que hicimos durante la ceremonia matrimonial, frente a nuestro cónyuge, frente a nuestros invitados que están ahí presentes, frente al consagrado que nos unió en este hermoso acto, y por supuesto frente a Dios, quien está atentamente mirando lo que hacemos, y Él juzgará todas las cosas, si somos dignos o no de lo que hacemos en la tierra.
Lo hemos dicho, no entraremos en tropel con nuestros familiares allí frente al trono de Dios para que nos pese en la balanza nuestras obras aquí en la tierra. Cada uno tomará cuenta por sí mismo. Esperamos que se haya entendido este programa, que lo haya asimilado. Si las cosas que quiere Dios para tu vida están en ese nivel primordial o están en un nivel secundario. Y para cerrar este espacio, les queremos compartir lo que dijo nuestro querido pastor Golemba sobre unas hermanas que pusieron en primer lugar a Dios y en vez de invertir, como lo dice él, lo escuchará usted, en vestidos o en cosas de aquí, lo invirtieron en instrumentos que transmitieron ese hermoso testimonio a sus hijos, a sus nietos, pero escúchelo usted, y de aquí nos despedimos con Eliezer. Muchas gracias y hasta la próxima. Y otro testimonio, por ejemplo, yo digo, ¿por qué la descendencia de Yaya? Todos son músicos, cantores, cantan primera voz, cantan tenor, cantan bajo. ¿Y saben por qué? Porque hay una historia hermosa también cuando la esposa de suegro y sus cuñadas también eran chicas solteras y cantaban en la iglesia. Y ellos también trabajaban de jornaleras. Y un día, el primer jornal que ellos se ganaron, en vez de comprar vestidos, en vez de comprar alguna ropa, compraron 4 armónicas. Y con esas 4 armónicas ellas tocaban en los cultos. Por eso digo, la bendición vino, porque lo primero buscamos las cosas de Dios. En vez de al revés, como hoy en día, primero las cosas para mí, pero yo comprar un instrumento para alabar a Dios, y por eso Dios dio una hermosa bendición. Todos ustedes cantan, y estos son herederos de esa promesa de Dios, que ellos buscaron primero las cosas para alabar a Dios, y el reino de Dios y su justicia, y por eso las cosas le fueron añadidas. Por eso quizás la suegra no pudo disfrutar de lo que nosotros vemos, los nietos, la descendencia, pero yo estoy seguro que está un lugar reservado a los justos. Estoy seguro que de allá quizás nos observa y mira con orgullo. Qué linda familia. Valió la pena luchar, valió la pena sufrir. Pero también pienso a veces que todas las cosas que se sufren no se comparan con las glorias que un día va a tocar a todos los santos.